Bien, vamos a comenzar entonces, chicos, con el repaso, el tercer repaso que corresponde al curso de economía, ¿sí? Bien, en esta oportunidad pues vamos a hablar de varios temas relacionados pues a las semanas 10 a la 14, ¿no? Vamos a empezar hablando pues de una forma diferente de denominar pues a la mano de obra, al trabajo, ¿sí? Sí, voy a empezar recién, Franco, ¿ya? Voy a empezar. Ya, vamos a empezar pues con el capital humano, ¿no? Una forma diferente, una forma moderna pues de denominar pues al capital, al trabajo, ¿no? A la mano de obra específicamente. Bien, en este tercer repaso pues entonces vamos a abarcar, como les dije, de la semana 10 a la semana 14, ¿sí? A ver, hablando de la evolución pues de la forma de ver al trabajo, ¿no? Recordemos pues que anteriormente en otras épocas, la mano de obra, el trabajo era considerado pues nada más que un factor de la producción, un factor más de la producción, ¿no? Tal cual las materias primas, tal cual pues el capital, ¿no? Un factor más que recuerden pues el capitalista consideraba como un ingreso del entorno al proceso productivo, con lo cual pues servía para producir bienes y servicios, ¿no? Por eso es que el trabajo pues se define como un factor de la producción hipotético, ¿ya? Pero cuando se evoluciona pues al concepto de capital humano, tal como el concepto de capital, que lo mencionamos pues como un factor más de la producción, ahora lo que va a medir, ¿no? Lo que va a producir el capital humano, ya es básicamente pues no solamente cantidad, sino calidad, ¿no? Y eso es lo que empieza a generar diferencias en el uso de la mano de obra. Es decir, una mano de obra mejor preparada, una mano de obra capacitada, una mano de obra bien tratada puede generar mayor productividad a las empresas, ¿no? Por eso cuando se habla de capital humano, pues no, hipotéticamente, desde hace mucho tiempo, un factor más de la producción, pero que va a depender en este caso no solamente de la cantidad, sino también de la calidad. Y esa calidad, esa cantidad, ¿no? Va a provenir del grado de formación y de la productividad que generen las personas involucradas, pues, en la producción. Involucradas en la producción. Entonces, ya cayendo en la definición de capital humano, ¿no? Se trata, pues, acá de valorar económicamente ese desenvolvimiento de la fuerza de trabajo. Y ojo, que va a generar no solamente beneficios individuales a la persona, sino también a la empresa o cualquier otro tipo de organización e incluso al país. Y esto ha denotado pues el progreso de muchas naciones, ¿sí? Si tú observas, por ejemplo, a Singapur, a Corea del Sur, son naciones que tienen pues una población mucho menor a la nuestra. Pero esa población fue capacitada, se desarrollaron y sin embargo pudieron generar gran riqueza a sus países, gran riqueza. Y de igual manera lo hicieron los japoneses. Y de igual manera lo han hecho pues los países desarrollados, porque han sido las manos de obra las que han desarrollado, ¿no? El progreso pues en esos países, ¿sí? Entonces pues, siendo un recurso básico, además importante, va a permitir pues a las economías generar pues crecimiento. Y eso siempre va a estar acompañado pues de productividad y eficiencia. Eficiencia, recuerda, pues tiene que ver con el uso adecuado de los medios de producción. Por ejemplo, evitar pérdidas, evitar mermas, evitar desperdicios, evitar subutilizaciones, ¿sí? Entonces, cuando tú reduces eso, estás reduciendo costos. Además, cuando reduces costos y reduces obviamente ineficiencia, estás generando mayor productividad. La producción mejora. Eso, además considerando, ¿no? De que un buen desenvolvimiento de la mano de obra va a generar, pues, mejores productos de más calidad. Entonces, ahí se está enfocando ahora el concepto de capital humano, como una nueva forma de ver, pues, ¿no? A la mano de obra, ¿sí? Como una nueva forma de ver a la mano de obra. Autores como Theodore Schultz y Gary Baker, por ejemplo, lo definían que como cualquier otro tipo de capital, como el dinero, como una máquina, si se invierte en este capital humano, va a traer beneficios futuros a la sociedad. Y la base angular de estos beneficios va a ser la educación, que va a incrementar la productividad de las personas. Argumentan pues que gran parte del crecimiento económico, por estudios que hicieron,
se puede explicar justamente enfocándose en esta variable llamada capital humano, ya que hasta entonces pues no se conseguía explicar el crecimiento económico, ¿no? Se pensaba que era simplemente que los países producían mucho, pero se dieron cuenta pues sobre todo cuando aparecieron los países chicos, ¿no? Que desarrollaron su mano de obra y se convirtieron en potencia, pues, ¿no? Se puede entender de repente el crecimiento de China, ¿no? Muchos recursos, mucha mano de obra, mucha inversión, lo mismo Estados Unidos y otras naciones, ¿no? Pero ¿qué pasaba con las sociedades pequeñas que no tenían esas capacidades de producción? Se enfocaron pues en las habilidades de las personas, ¿no? Se enfocaron en las habilidades de la persona. Entonces, cuando uno observa esta variable, capital humano, ¿no? Se puede observar que tiene mucho que ver en el crecimiento económico de los países. Tiene mucho que ver. ¿Qué característica tiene este capital humano como tal? Es decir, cosas que lo diferencian pues de la mano de obra tal cual era considerada antes. Uno, las aptitudes de las personas, de los trabajadores. Y las aptitudes tienen que ver, pues, las aptitudes tienen que ver con conocimientos, competencias, habilidades, experiencia. Y luego las actitudes que tienen que ver pues con el comportamiento de las personas, su personalidad, compromiso, motivación, voluntad. Ambas cosas configuran pues el capital humano. Por eso, como tienes aptitudes, capacítalo, fórmalo. ¿Cómo obtienes actitudes? Hazlo sentir bien para que se comprometa, para que se motive, para que voluntariamente mejore la producción. Y eso lo han entendido empresas, pues, lo han entendido muchas empresas. Por ejemplo, pues cuando Google inició sus operaciones, observaban, pues, ¿no? Que Google a sus trabajadores le ponían pues masajistas, comida gratis, centros de recreación, guardería no solamente para niños, sino también para mascotas. Le ponían juegos de entretenimiento. Los atendían muy bien, ¿no? Y la gente decía, pues, no, oye, ¿esto qué tienen tan loco? ¿No? ¿Esta es una empresa o qué es un spa? Decía, ¿no? Pero lo que estaba haciendo Google era justamente a través del buen trato, motivar, comprometer e incrementar la voluntad de los trabajadores. Y con ello, ¿qué? Atraían a las mejores habilidades, a las mejores mentes atraían, ¿sí? Entonces, pues, a tener en cuenta esas dos características del capital humano, ¿ah? Y lo cual, repito, puede generar, pues, desarrollo, beneficios individuales, grupales, organizacionales y sociales, ¿ya? Y sociales. A ver, hablemos de las remuneraciones, ¿no? Con la que se paga, pues, a la fuerza de trabajo, con la que se paga, pues, a las personas que desarrollan, pues, actividades productivas, ¿no? Recuerda que la remuneración de manera general es todo tipo de retribución y o contrapartida que se ofrece, pues, como una compensación por la prestación de un servicio o la cesión de algún factor. Es decir, no tienes que estar en una empresa para recibir una remuneración. Yo siempre pongo como ejemplo, ¿no? De repente tú eres el dueño de la única pelota en el barrio y ese día por algún motivo no pudiste salir a jugar y tu pelota estaba contigo y tus amigos llegan y te piden la pelota. ¿Y tú qué le dices? Se las alquilo por 10 soles. Ese pago que te están haciendo es una remuneración. Tu papá te pide que limpies el auto, te va a dar 20 soles. Ese pago es una remuneración, ¿sí? De manera general. Y de ahí surge pues el concepto de salario que está asociado a la remuneración. Pero cuando ya hablamos de salario, estamos hablando pues de pagos periódicos, pagos permanentes que realiza pues, en este caso, un empleador por las actividades que desarrolla una persona durante un tiempo determinado. ¿Sí? La característica del salario que ya es periódico, ¿sí? Entonces, definimos el salario como la compensación en la actividad humana desplegada en el proceso productivo al generar bienes y servicios y se paga en dinero, valor nominal, ¿sí? Esta cantidad de dinero se recibe de manera regular, de manera periódica, ¿sí? Y obviamente el nivel de salario que paguen va a depender pues de lo explícitamente establecido en un contrato ley, ¿no? En un contrato ley, ¿sí? Bien, entonces pues esa es la definición de salario. Recuerda, lo que lo caracteriza, lo que lo diferencia de una remuneración en general es que el pago es periódico como contraprestación por desarrollar una actividad económica
a una organización, a una empresa o a alguien, pero de por medio siempre hay un contrato legal, un acuerdo en todo caso, un acuerdo. ¿Ya? Buenas tardes nuevamente con todo, buenas tardes, ¿ya? A ver, vamos a ver algunas de las clasificaciones de las remuneraciones al trabajo, ¿ya? Según el poder adquisitivo, es una de las más importantes, ¿no? Ahí tenemos pues al salario nominal, al salario real, al mínimo legal, al salario mínimo vital, ¿sí? A ver, atención, el salario nominal no son otras cosas pues que la expresión de las unidades monetarias que te pagan. Ese número que aparece en tu boleta de pago, que aparece en tu cheque, que aparece en el sistema, ¿no? Es el nivel de salario que se ha acordado que te van a pagar. Entonces te dice que te van a pagar 3.000 soles, tú vas a ganar 3.000 en enero, en febrero, en marzo, en abril, etcétera, etcétera, hasta diciembre. Ese es el salario nominal, ¿sí? El expresado en unidades monetarias, el establecido como un acuerdo pues para prestar un trabajo. Ahora viene el salario real. El salario real ya aparece cuando tú tomas el salario nominal y lo enfrentas al mercado. Y al enfrentar tu salario nominal, lo que vas a observar es su capacidad adquisitiva. En enero, de repente, con 200 soles, te podías comprar una caja de leches. Pero llega diciembre, por el incremento de precios, ya no te alcanza para una caja completa de leche. ¿Qué pasó con esos 200 soles si hubiera sido tu salario nominal? Perdió poder adquisitivo. ¿Por qué? Por el incremento de precios, por la inflación. Entonces ahí, cuando tu salario ya se transforma en algo real, algo lo que realmente te sirve para comprar, aparece el salario real, pues no. Entonces es la capacidad pues adquisitiva del salario nominal, es la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir y su variación va a depender del nivel general de los precios, ya sea que suban o disminuyan, ¿sí? Ese es el salario real. Ahora, salario mínimo legal. Acá quiero aclarar algo, ¿ya? Para no confundirnos. La definición académica, la clasificación académica nos habla de salario mínimo legal y salario mínimo vital. La última palabra en ambas pues expresiones, ya los diferencia, ¿no? Legal y vital. Legal por ley. Vital simplemente es de vida, ¿sí? Pero cuando tú observas algún documento formal del Estado, al salario mínimo legal, ellos le llaman remuneración mínima vital. Y remuneración mínima vital lo puedo confundir con salario mínimo vital, ¿ya? Pero si tú lees remuneración mínima vital, es el salario mínimo legal, el que el Estado establece por ley, como lo mínimo que tienen que pagar las empresas formales a los trabajadores. Es lo mínimo que te pueden pagar, ¿sí? Y en la actualidad es de 1.025 soles. Y se debe reajustar cada cierto tiempo, ¿no? En el Ministerio de Trabajo hay una comisión del trabajo donde se reúnen representantes de las empresas, los trabajadores y del Estado y discuten, evalúan, analizan si es momento de incrementar el salario mínimo legal. ¿Ya? Normalmente se debe hacer cada 2 años, ¿ah? Pero eso no es una regla que se cumpla siempre. ¿Y qué evalúan ahí? El costo de vida, la inflación, la productividad del país, la oferta de trabajo en el país, etcétera. ¿Sí? Entonces, pues el Estado lo establece por ley, ¿ya? Salario mínimo legal, que formalmente sus documentos lo llaman remuneración mínima vital. Entonces, remuneración mínima vital no lo confundas, ¿ya? Con salario mínimo vital, que es lo siguiente. Este salario mínimo vital no es otra cosa que una sugerencia que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática cuando sale a evaluar el costo de vida al mercado. Entonces ve que los precios suben y le dice el INEI al Estado, ¿no? Estado, yo sugiero que lo mínimo que le deberías pagar al trabajador es este salario mínimo vital. ¿Y cuál es? 1.640 soles en la actualidad. Eso es lo mínimo que deberían pagar según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ah, pero eso no es legal, pues. Esto solamente es una sugerencia. Lo legal es el salario mínimo legal, ¿ya? Entonces a tenerlo en cuenta, ¿sí? Cualquier pregunta, chicos, los leo o los escucho, ¿ah? A ver, hablemos ahora de discriminación salarial, ¿no? La palabra discriminación seguramente la conocen, ¿no? Pero cuando hablamos de en el salario, aplicado al salario, significa pues que a 2 o 3 personas o más personas les pagan pues un salario diferente cuando ellos desarrollan la misma actividad, ¿no?
Entonces, por ejemplo, tú vas a encontrar ese tipo de discriminación ya cuando se observa la segmentación del mercado. Por ejemplo, tú ves las empresas, hay una secretaria que desarrolla cierta cantidad de trabajo. En empresas formales tienen un salario. Pero cuando tú ves a una secretaria que desarrolla las mismas actividades, pero en un negocio informal, le pagan menos. Le pagan menos, pues. Entonces, por segmentación del mercado podemos encontrar que hay discriminación salarial, ¿ya? También aparece pues una discriminación que tiene un aspecto pues social y cultural, ¿no? La discriminación por género. Varón y mujer desarrollan la misma actividad, incluso estando en la misma empresa, pero sin embargo al varón le pagan un poquito más. Eso ya es algo arraigado, es algo cultural, es algo social. El machismo, pues, que prevalece en el Perú desde hace mucho tiempo. También existe, por si acaso, esa discriminación por género. ¿Sí? Por régimen laboral es cuando el Estado pues lo genera a través de las diferentes leyes. Y esto surge básicamente con la Constitución del 93, cuando establecen pues que ya no iba a haber estabilidad laboral, cuando el Estado reduce el aparato estatal y despide a muchas personas, ¿no? Entonces, los que se quedaron trabajando de manera formal para el Estado se quedaron en el llamado régimen general, régimen por planilla, donde los trabajadores tienen un salario promedio en el mercado y donde perciben todos los beneficios laborales, vacaciones, bueno, ahí en el Estado se llama aguinaldo, ya no hay gratificación, y una serie de beneficios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, en un más bajo nivel, vamos a decirlo de una manera así, ya aparecen pues otro tipo de contrataciones que hace el Estado con menos beneficios, con menos beneficios. Surge el decreto ley pues 728, que era básicamente pues para motivar a las personas que habían sido despedidas. Si tú quieres trabajar en el Estado con todos los beneficios, es decir, en el régimen general, tienes que cumplir pues la ley de productividad y competitividad laboral. Es decir, tienes que ser bueno, tienes que estar preparado, tienes que demostrar que tienes condiciones para trabajar en el Estado a un nivel de productividad. Entonces, establece pues requisitos, ¿no? Para ingresar al régimen general. Y bueno, no la mayoría, un buen grupo de personas que habían sido despedidas del Estado se acogen pues al decreto ley 728 y muchas regresan a trabajar en el régimen general. Otras no. Pero el Estado ya tenía otro tipo de contratación para ello. Por ejemplo, CAS, la contratación administrativa de servicios, que lo establece el Estado y es para trabajar en el Estado. Aquí el Estado te contrata temporalmente, que puede ser un año, por ejemplo, pero donde te reduce los beneficios laborales, te los reduce. Aquí no tienes estabilidad, aquí no estás nombrado, por si acaso, ¿no? Entonces, pues, el Estado te contrata de esa manera, te paga algunos beneficios, pero no completos, ¿sí? Y otra forma de nivel más bajo de contratación es la locación de servicios, ¿no? Te contratan también por un tiempo determinado. Ojo, tanto el CAS como la locación de servicios son documentos formales de contratación, ¿ah? Pero no tienes beneficios laborales en la locación de servicio. No los tienes. Además, a pesar de que te exigen compromiso con ese contrato durante un año, por ejemplo, como cumplir todo lo que tenga que hacer, aparecen cláusulas de no responsabilidad. Por ejemplo, te pueden votar en cualquier momento, te pueden despedir del trabajo en cualquier momento, sin que el Estado te tenga que resarcir por daños. ¿Ya? Y esa es la forma entonces en la que contrata el Estado. Si te das cuenta, el mismo Estado ha generado discriminación, desde el régimen general hasta el CAS y la alocación de servicios. ¿Sí? Ahí también hay discriminación, por si acaso. ¿Sí? Bien, hablemos chicos del consumo, otro tema pues dentro de la semana que estamos estudiando, ¿no? ¿Qué habíamos dicho del consumo? No es otra cosa pues que una fase del proceso económico en el cual hacemos uso de los bienes y servicios adquiridos para satisfacer nuestras necesidades, para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Algunos autores dicen que el consumo no es otra cosa más pues que el desgaste de la utilidad de un bien. Claro, pues a medida que empiezas a consumir un bien, se va desgastando su utilidad en el tiempo. Algunos se desgastan inmediatamente, otros duran más, otros duran más, ¿ya? Importante del consumo, se da gracias a que ya antes se dio la fase de circulación y la fase de distribución. Recuerda, con la circulación llega el producto a los mercados, ya dispuesto al intercambio. Y con la distribución llega el dinero a las familias, dinero que van a utilizar para adquirir los bienes y servicios que ya están en el mercado.
¿sí? Importante, ¿sí? Además, el consumo utiliza pues todos los bienes producidos en un mercado, ¿no? Y los empieza a agotar. Entonces, esto genera de que la actividad productiva nuevamente se ponga en marcha, ¿sí? Es decir, reactiva pues el proceso productivo. Importante también el consumo, ¿sí? A ver, de la clasificación del consumo, pues se ha hablado del consumo humano directo y del consumo humano indirecto. Del consumo humano indirecto, ¿no? Cuando hablamos del consumo humano directo, es cuando el propio ser humano hace consumo de materias primas o de insumos que no van a sufrir transformaciones. De repente, pues en la zona rural o en tu casa tienes tu huerto, ¿no? Siembras tu tomate, sacas tu tomate y tú mismo lo consumes. Crías animales, los beneficias y tú mismo lo consumes. Ese es el consumo humano directo, cuando consumes directamente esas materias primas, lo que nos da la naturaleza. Es decir, aquí ya no hay intervención de las empresas para transformar los bienes y servicios. Y si hablamos del consumo humano indirecto y el que se llama el consumo empresarial o consumo pues productivo, aquí pues es el consumo de las empresas, de las materias primas, de los insumos. ¿Para qué? Para producir bienes y servicios, para conseguir bienes finales que luego van a consumir la familia, los consumidores finales, ¿no? Entonces de repente pues una papaya, piña, ¿no? Una juguería los convierte en un jugo. El jugo, pues, ya se convierte en un bien final para consumo humano, ¿no? Para consumo humano. Pero en este caso, el uso de la papaya y la piña se ha convertido, pues, en un consumo humano indirecto, ¿sí? A tenerlo en cuenta entonces, chicos. A ver, hablando de los niveles de consumo, hay que tener en cuenta, pues, que esto lo realiza principalmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática a través de encuestas de hogares y en la cual va a medir la capacidad económica y social que tienen los individuos, las familias y el país. Nos clasifican, pues, en 4 niveles. Y recuerda que esos niveles van a ir de la mano con la satisfacción de las necesidades primarias, secundarias y terciarias. Con la medición de estos niveles de consumo, lo que se busca pues es observar las capacidades de educación, empleo e ingresos que tiene la familia y que finalmente se va a manifestar en su capacidad de consumo. A ver, observemos los niveles. Ahí están nuestras 3 necesidades que debemos suplir, ¿sí? En el nivel más bajo está la pobreza extrema o la miseria. ¿Qué es lo que observamos acá? Una familia de 4 miembros que cuando una sola trabaja obtiene ingresos promedios de 191 soles mensuales. Que si los 4 integrantes de la familia trabajan, tuvieran un ingreso de 764 soles. Así lo midió el INEI por si acaso, ¿ya? Así lo midió. Si te das cuenta, inclusive trabajando pues los 4 miembros de la familia, se percibe menos de la remuneración mínima vital. Fíjense, con estos ingresos, estas familias a duras penas pueden satisfacer sus necesidades primarias, a duras penas, es decir, las satisfacen de manera insuficiente y se enfocan principalmente en las necesidades básicas alimenticias dentro de las primarias. Ellos están más preocupados por la alimentación, seguramente pues se apoyan de los comedores populares, de los vasos de leche. Ellos no tienen, ¿no? Como prioridad atender pues la educación, la salud cuando se requiera, pero ellos están priorizando sus necesidades alimenticias primarias. Según el INEI, el 2020, aproximadamente el 5% de la población peruana estaba en este nivel, ¿sí? Muy importante. Y ellos viven con mucha precariedad, ¿ah? Si tú vas de repente a donde ellos están viviendo, seguramente viven en asentamientos humanos, en cerros, tienen casas de repente con estera, pisos de repente de tierra húmeda, el agua la tienen que comprar de repente pues en cisternas, ¿ya? Viven precariamente. Luego viene el siguiente nivel, la pobreza. Fíjate que ellos ya pueden cubrir sus necesidades primarias también de manera ajustada, pero acceden a algunas necesidades secundarias, normalmente con ayuda del Estado. Por ejemplo, ya se enfocan en la educación, pero con ayuda del Estado. Ya se preocupan más por su salud, pero con ayuda del Estado. Pero igual es una condición también precaria. Si trabajara un solo miembro de una familia de 4 integrantes, recibirían pues mensualmente 360 soles. Si los 4 trabajan, 1.440 soles. Ya supera,
¿ya? Por muy poquito, ¿no? La remuneración mínima vital. Ellos, repito, cubren ajustadamente las necesidades primarias y algunas de las secundarias, pero recuerda, con ayuda del Estado. Según el INEI, el 2020, aproximadamente el 30% de la población estaba en este nivel. Ojo, acá también hay precariedad, ¿ah? Acá también hay precariedad. Llegamos pues al tercer nivel, el seguro de bienestar. Ellos ya cubren sus necesidades primarias, cubren sus necesidades secundarias y algunas de las necesidades terciarias. Algunas. Ellos, por ejemplo, tienen un ingreso promedio aproximadamente de 4.000 soles mensuales. Tienen solvencia económica. Pueden cubrir, ¿no?, holgadamente sus necesidades primarias y secundarias. Como pueden acudir pues a algunas necesidades terciarias, seguramente estas familias pueden viajar 1 o 2 veces al año. De repente pueden remodelar la casa, comprar muebles, etcétera. Importante, ellos tienen capacidad de ahorro. Y recuerda, el ahorro no es otra cosa que la postergación de un gasto, ¿sí? Y luego viene el último nivel, que es el nivel de riqueza u opulencia. Acá pues ya es la máxima capacidad socioeconómica, ¿no? Satisfacen con mucha suficiencia todas sus necesidades. Pero importante, no solamente tienen capacidad de ahorro, sino y principalmente de inversión. Por eso es que siempre tienen dinero, porque cuando invierten están generando nuevas opciones de ingresos para ellos. Importante entonces, chicos, generar capacidades de ahorro y luego de inversión. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? A ver. Si no continúo, continuemos entonces. Hablando del consumo, es importante hablar de la canasta básica de consumo, ¿sí? La canasta básica de consumo. Esta canasta básica de consumo no es otra cosa que un conjunto de bienes y servicios que establece, que actualiza periódicamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática. ¿Y cómo obtiene esta lista de estos bienes y servicios? ¿No? Hace encuestas de hogares y le pregunta a las familias más representativas de Lima Metropolitana qué han consumido durante el mes. Ahí le dicen, pues, tanto a las familias pobres como a las familias ricas, le dicen, bueno, he consumido arroz, pollo, azúcar, leche, tengo telefonía móvil, tengo internet, ¿no? Me tomo mis cervezas de vez en cuando, un ron por ahí, un pisco, viajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si has escuchado bien, he mencionado las cervezas del ron. Uno podría decir que por ser parte de la canasta básica de consumo, las bebidas alcohólicas no entran acá. Sí entran, porque de lo que se trata de medir es el consumo promedio de esos bienes que las familias más pobres y las familias más ricas consumen. Ahora, yo pregunto, pues no. Un whisky Johnny Walker etiqueta Gold, esa que cuesta pues 2.000 soles, ¿entraría en la lista de la canasta básica de consumo? ¿Qué opinas? A ver, te leo. ¿Entraría en la lista de la canasta básica de consumo? ¿Qué opinas? No, profesor. No, muy bien. ¿Por qué no? ¿Ah? Porque no lo consumen en promedio todas las familias, todos, los ricos y los pobres, ¿ah? Sí, seguramente lo consumirán los ricos, pero no los pobres, pues. Si preguntara igual, ¿no? Ya exagerando un poquito más, ¿no? ¿Podremos meter en esta lista un auto Ferrari, un Lamborghini, un Porsche? No, pues, porque no se lo compran en promedio todas las familias, ¿ya? Entonces, el INEI, para poder medir, ¿no?, esos productos que consumen las familias representativas, lo mide solamente a nivel de Lima Metropolitana, porque refleja un mini Perú, donde están los pobres y más pobres y donde están pues los mediana y grandes ricos, los medianamente y grandes ricos, ¿ya? Entonces, pues, ahí es donde va el INEI a hacer sus encuestas, ¿sí? Ahí es donde va el INEI a hacer sus encuestas. Y cuando tú vas a ver esa lista, que repito, el INEI la actualiza constantemente, vas a encontrar grupos, pues, de consumo, ¿no? Y ahí están, pues, los alimentos y bebidas, incluyendo algunas bebidas alcohólicas, ¿ah? Vestido y calzado, alquiler de vivienda, cuidados, transporte, esparcimiento, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es lo que hace pues el INEI para determinar esta lista de los productos que ingresan en la canasta básica de consumo. Y dice, esta canasta de consumo sirve de base para elaborar el índice de precios al consumidor. ¿Y qué es el índice de precios al consumidor? ¿Ah? No es otra cosa pues que un indicador macroeconómico para medir la variación porcentual de los precios. Entonces, ¿qué hacen? ¿No? Primero, como ya te comenté, van y le preguntan a la familia, ¿qué han consumido? Listo, esto, el otro. Luego van a los mercados con esa lista de productos de la canasta básica de consumo, ¿ya? Y le preguntan a todos los mercados, a mayoristas, minoristas, todos, ¿no? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Cuánto está?
Y una vez que han obtenido los precios de cada bien, lo comparan con el precio en el periodo anterior, que puede ser el mes anterior. Entonces ven, pues, si el precio ha subido o ha bajado y calcula su variación porcentual. Esa variación porcentual puede ser positiva, significa incremento de precios. Si es negativa, disminución de precios. Esa variación porcentual es el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor, que en el caso del Perú es lo mismo que el nivel agregado de precios. El nivel agregado de precios se aplicaría cuando nosotros hacemos esa medición de los bienes que consume la familia representativa, pero a nivel nacional. Pero no lo hacemos, pues, por falta, pues, de presupuesto, por capacidades que tiene el Instituto Nacional de Estadística Informática. No se puede. Entonces se mide solamente en Lima. Y luego se replica ese índice de precios al consumidor de manera nacional, como si fuera a nivel nacional, y se obtiene pues el nivel agregado de precios, ¿no? Y que se define pues como una media ponderada, un promedio de los precios pues de los bienes de la canasta básica de consumo, ¿no? De los bienes de la canasta básica de consumo, ¿sí? Ahí tiene la definición también pues del índice de precios al consumidor, ¿ya? Medida de los precios de los bienes y servicios en una canasta de consumo comparados, ¿no? Comprados, perdón, ya, por un consumidor típico y comparados, ¿no? Con el nivel de precios que tenía en un periodo anterior. ¿Sí? Entonces recuerda, índice de precios al consumidor y nivel agregado de precios en el caso del Perú es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ya? A ver, hablemos ahora de otros conceptos. Consumo, ahorro, inversión, muy importante, chicos. ¿Ah? Recuerda, estos tres conceptos están relacionados. Tú haces algo con uno, afecta a los otros. Haces algo con inversión, afecta al consumo, afecta al ahorro. ¿Te das cuenta tú que cuando las familias, ¿no? Reservan parte de su gasto, es decir, no lo gastan ahorita, lo gastan después, aparece el ahorro, ¿no? De repente, pues papá ya se está preparando, pues, para los gastos, mamá también está preocupando por los gastos que seguramente van a tener, ¿no? Cuando tú estés en la universidad, porque se van a hacer gastos, ¿no? Movilidad, refrigerio, libros, si estás en una particular, pues pensiones, etcétera, ¿no? Entonces yo reservo parte de mis ingresos actuales para gastarlo en un futuro inmediato. Ese es el ahorro. Ahora, muchas veces el ahorro pues se acumula. Y cuando tú tienes ya un acumulado importante, lo puedes convertir en inversión. Ese dinero de repente pues te puede servir para comprar un auto y lo alquilas para que se haga taxi. Al alquilarlo te va a generar ingresos. Cuando ya te genera ingresos o beneficios, ya estamos hablando de una inversión. O puedes comprar de repente pues bonos, acciones en la bolsa de valores y también te va a generar ingresos. Tienes un departamento, lo alquilas, también te va a generar ingresos. Esas son opciones de inversión muy importantes, ¿no? Entonces tú te darás cuenta, ¿no? Si tú gastas todo tu consumo, no hay ahorro, no hay inversión. Si tú parte de tu consumo, ¿no? Ya, simplemente lo postergas, aparece el ahorro. Si ese ahorro acumulado lo usas en una opción que te genere más ingresos, aparece la inversión. ¿Sí? Aparece la inversión. John Maynard Keynes decía, ¿no? Si un país y ya quiere incrementar su inversión privada, tiene que mejorar sus capacidades de ahorro nacional. Si un país no ahorra, no puede convertir ese ahorro en inversión. Y peor aún, si no ahorra y no tiene inversión, ¿qué va a hacer? Va a tener que pedirle a otros países que tengan capacidades de ahorro e inversión que vengan al país a invertir, es decir, a llevarse nuestra riqueza. ¿Sí? Los mayores componentes del PBI son básicamente pues el consumo y la inversión, ¿no? ¿Te das cuenta? El consumo lo generan pues principalmente la familia y la inversión principalmente las empresas. El ahorro y la inversión son parte del PBI, recuerda, lo vamos a ver en clases posteriores, ¿no? Ya es parte del PBI. Fíjate acá. Acá aparece el ingreso. Eso es lo que dice tu salario nominal, por ejemplo. Vas a ganar 10.000 soles. Ese es tu ingreso. Pero ojo, no creas que vas a tener los 10.000 soles completitos para gastar. El Estado va a decir, oye, tú estás ganando bien, te tengo que aplicar impuestos. Entonces, después de que te aplique el impuesto del Estado, ya no tiene 10.000, ahora vas a tener de repente 8.500. Y aparece pues el ingreso disponible. Recuerda, es el ingreso después de impuestos. Y esta es la variable, el ingreso disponible, la que se mide en el consumo nacional. Esta es la que se mide. ¿Ya? Ahora, ten en cuenta esto. De ese ingreso disponible, determinamos cierta cantidad para el consumo, ¿ya? Y determinamos cierta cantidad para el ahorro. Cuando ese ahorro crece, aparece la inversión. Y la inversión es una variable determinante para el crecimiento económico.
Ahora, hay que ver unas realidades, ¿no? Cómo son el consumo y el ahorro en la economía. En los países subdesarrollados como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Normalmente destinamos más al consumo que al ahorro y muchas veces sin ahorro. Pero en los países desarrollados, por tener ingresos más altos, fíjate, destinan mucho al ahorro. Por eso es que tienen capacidad, pues, de inversión. Por eso es que tienen capacidad de inversión. ¿Sí? Fíjate la función de consumo, ¿ah? Ojo, se mide en base al ingreso disponible, ¿ah? Si tú quieres determinar, por ejemplo, ¿no? El nivel de consumo, vas a pensar en muchas variables. El ingreso disponible es una de ellas, ¿no? El interés de repente, sí que optas por un préstamo de un banco, la inflación y muchas variables más. Igual que en la oferta y la demanda, cuando tú quieres estudiar, pues, la función consumo, solamente la dejas en función del ingreso disponible. Y el resto de variables, ceteris paribus. Recuerda el concepto de ceteris paribus, ¿ya? Gráficamente, entonces, lo que mides, pues, es el ingreso disponible entre el nivel de consumo. Y lo cual, pues, se convierte en una curva creciente de izquierda a derecha, ¿no? Cuando aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Aumenta más el ingreso, aumenta más el consumo, ¿no? Yo te pregunto a estas alturas, ¿no? ¿Qué tipo de relación hay, directa o inversa, entre el ingreso y el ahorro? ¿Ah? ¿Qué tipo de relación hay, chicos? Entre el ingreso y el ahorro. ¿Directa o inversa? A ver, chicos. Inversa, profesor. Inversa. Es decir, si ganas más, ahorras menos. O si ganas más, tienes posibilidades de ahorrar más. Directa. Es, Directa. es directa, pues, chicos. Es directa. ¿Qué tipo de relación hay entre el consumo y el ahorro? ¿Directa o inversa? Entre el consumo y el ahorro, chicos. ¿Qué tipo de relación hay? ¿Directa o inversa? Inversa, claro. Claro, pues, ¿no? Tú consumes más, menos ahorro. Tú consumes menos, más ahorro. Inversa, ¿ya? Entonces, jueguen con las variables siempre, chicos, ¿ya? Jueguen con las variables, ¿sí? A ver, hablemos de la ley de Engel, también muy importante en el consumo, ¿ya? Engel, pues, resume su ley, ¿no? En que no hay una variación absoluta en los consumos que dependen de unos ingresos. Es decir, yo ahora gano el doble. ¿Qué significa? ¿Que voy a gastar en consumo el doble? No, no es absoluto. Va a depender mucho del rubro en el que se consuma. ¿Ah? ¿Qué decía él? Si los ingresos de una familia aumentan, el porcentaje de los gastos de esos ingresos que la familia destina en alimentos disminuye. Y si los ingresos disminuyen, el porcentaje de gasto que las familias destinan de esos ingresos a alimentos aumenta. Pero sin embargo, para otros rubros como vestido, alquiler, luz, combustible, pueda que suba, que bajen los ingresos, ¿ya? Y los porcentajes, la proporción de gasto de esos ingresos para estos rubros se mantiene casi constante. Claro, pues es que si ganemos más o menos, normalmente seguimos gastando lo mismo en esto. ¿Y qué pasa con los rubros de educación, salud, ahorro? Si te das cuenta, estos rubros nosotros los orientamos como la mejora del estatus, la mejora de nuestra condición de vida. Entonces, si ganamos más, vamos a gastar más en esto. Si ganamos menos, vamos a gastar menos en esto también, ¿no? Porque no son tan importantes como en el caso de los alimentos, ¿no? Entonces, pues, si aumentan los ingresos, ¿no? El porcentaje destinado a estos rubros, ¿ya? Aumenta también. ¿Sí? A ver, para que quede claro, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Basándonos en el rubro de alimentos, ¿no? Fíjate, una familia primero gana 300, luego 1000, luego 2000, luego 3000. Incrementaron sus ingresos, ¿sí? Pero cuando ganaba 300, gastaba 210. Ahora que gana 1000, va a gastar un poquito más. No necesariamente todo, decía pues Angel, ¿no? Va a gastar 500. Cuando gana 2000, gasta 700 y cuando gana 3000, gasta 1000. Gasta 1000. Calculemos los porcentajes de gastos destinados a alimentos de esos ingresos. 210 entre 300, 70%. 500 entre 1000, 50%. 700 entre 2000, y ahí está. Fíjate cómo se cumple la ley de Angel. Los ingresos aumentan, el porcentaje de gastos destinados a alimentos disminuye. Esa es la ley de Angel, chicos. Esa es la ley de Angel. Y si los ingresos, si lo ves desde abajo hacia arriba, si los ingresos disminuyen, los porcentajes destinados a alimentos aumentan. Claro, pues, porque a los alimentos es lo que le damos prioridad.
Mientras menos ganemos, más vamos a gastar en esos alimentos. Es decir, el porcentaje de gasto destinado es porque tenemos poco dinero, pues chicos. Casi todo se nos va a ir ¿en qué? En alimentos. ¿Ya? A ver, protección al consumidor. Muchas veces, pues, nosotros hemos sido testigos, ¿no? De que el mercado no funciona bien y muchas empresas, sobre todo, se aprovechan, pues, ¿no? De los consumidores al no contar con información. Recuerda, información asimétrica, una característica de la falla de mercado. Entonces, como no cuentan información, muchas veces nos engañan. El Estado tiene que intervenir, pues protegiendo al consumidor. El Estado debe dictar medidas, leyes, para perseguir y sancionar a quienes atenten contra los derechos de los consumidores. Va a regular el mercado principalmente, garantizando su libertad, un nivel adecuado de precios y un abastecimiento normal. Es decir, que no haya escasez. Va a controlar precios y medidas y la calidad de los bienes y servicios, ¿sí? A ver, algunos organismos reguladores que establece el Estado para justamente proteger a los consumidores, ¿no? Hay Estado SINERMIN, el organismo supervisor, ¿no? En la inversión privada en energía y mina. No tanto privada, sino también pública, ¿ya? Supervisa, pues, el correcto abastecimiento de energía, ¿no? Que se desarrolla dentro de la economía. Por ejemplo, ellos, pues, regulan las acciones, pues, por ejemplo, de Petroperú, de Cálida, que distribuye gas, de las empresas de distribución eléctrica, ¿no? Todo eso, mire, ¿sí? O CITRAN, el organismo supervisor de la inversión en el transporte de uso público. Ojo, no transporte público, ¿ah? Sino transporte de uso público. Nosotros usamos un transporte de privado, sí, pero ese transporte del privado es un servicio de uso público, ¿no? Ellos entonces regulan y supervisan pues la ejecución de los contratos de concesión, cautelan los intereses de los usuarios, de los inversionistas y también del Estado, ¿no? Para garantizar pues tener una infraestructura adecuada que ofrezca servicios adecuados para la población, ¿no? OPSITEL, el organismo supervisor de la inversión privada en telecomunicaciones. Todos los servicios de comunicaciones, telefonía, internet, streaming, televisión por cable, etcétera, etcétera. ¿Sí? SUNAS, el organismo supervisor de los servicios de saneamiento, agua potable y alcantarillado. Es decir, regula todas las actividades de SEDAPAL y las empresas que trabajan con SEDAPAL. SEDAPAL no es la única empresa de distribución de agua, por si acaso, ¿ah? A nivel nacional hay otras, ¿sí? INDECOP, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, regula prácticamente el mercado, promueve y garantiza pues una leal competencia, ¿no? Procurando pues proteger los derechos de los consumidores y también pues de los empresarios, pero también pues como protege la propiedad intelectual, evita pues piratería, evita contrabando, cosas que afecten al mercado. ¿Ya? Esos son pues algunos de los organismos reguladores. Pasemos a hablar ahora del dinero. Recuerda que a lo largo del tiempo nosotros hemos utilizado diferentes mercancías para intercambiarlas por otras mercancías. Es decir, las mercancías cumplían una función del dinero, ¿no? Antes utilizábamos el trueque como la primera figura ahí, ¿no? Están intercambiando peces por conejos. Pero el trueque tenía un inconveniente, ¿no? El trueque tenía un inconveniente, ¿no? Por ejemplo, si yo tenía conejos y buscaba peces, yo tenía que buscar a alguien que tenga peces y que además ese dueño del pez quiera cambiarlo por conejos. Difícil era, pues, ¿no? Entonces, después de tener muchas mercancías que usamos como dinero y que tenían deficiencias, creamos una forma de dinero llamada moneda que prácticamente pues iba a cubrir todas las deficiencias que tenían esas antiguas formas de dinero. Por ejemplo, se utilizaba el cacao para el intercambio, pero el cacao era perecible, se malograba en el tiempo. Se utilizaba la sal también era perecible. Se utilizaba el oro y la plata también como dinero, pero ¿qué pasaba? Eran escasos, son escasos. Entonces el Estado crea una forma de dinero llamada moneda que pueda cubrir todas esas deficiencias. Cuando hablamos entonces ya de moneda, estamos hablando de la formalización del uso del dinero a través de un elemento creado por los estados llamado moneda. Y el Estado respalda el uso de esa moneda, el Estado le da un valor y el Estado pues legaliza y obliga a su uso, ¿ya? Legaliza y obliga su uso, ¿sí? ¿Qué características tiene el dinero? A ver, algunas características vamos a ver acá, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, la divisibilidad. Nosotros tenemos, ¿no? Una moneda patrón que es el sol. Un sol es la moneda patrón, ¿sí? Debajo del sol tenemos submúltiplos.
tenemos 50 centavos, 20 centavos, 10 centavos, 5 centavos, 1 centavo. Y por encima del sol tenemos múltiplos, ¿no? 2 soles, 5 soles, 10, 20, 50, 100, 200 soles, ¿no? La divisibilidad permite, pues, que podamos realizar con facilidad el intercambio, ¿no? Imagínate que te manden a comprar, pues, una cibarita con 200 soles, o que vayas a comprar de repente un auto con moneditas de 1 centavo. Qué difícil sería, ¿no? Para eso sirve la divisibilidad, para facilitar el intercambio, ¿sí? La durabilidad significa, pues, que las monedas tienen que ser hechas de un material resistente al tiempo que permita, pues, soportar el uso, la manipulación, el tiempo, etcétera, ¿no? Y con esto, pues, te menciono, ¿no? Que los billetes que nosotros manejamos están hechos de fibra de algodón. Y las monedas, el sol en este caso, está hecha de una aleación que se llama alpaca, que es una combinación, pues, de níquel, zinc, y el otro producto, no me acuerdo, aluminio, ¿ya? Aluminio, níquel y zinc, ¿sí? No es plata, por si acaso, ¿ah? No es plata, es una aleación. Otra característica, la estabilidad. Simplemente aquí entra pues a tallar el manejo del Banco Central de Reserva en el sentido de que hace esfuerzo para que esa moneda que nosotros tengamos, ¿no? Conserve su valor a lo largo del tiempo, es decir, que no pierda poder adquisitivo. Entonces, ¿en qué se centra principalmente? En mantener a los precios casi fijos, que no aumenten mucho. Ojo, sí aumentan, ¿ah? Sí hay inflación, pero es una inflación que podemos soportar, pero a lo largo del tiempo buscan evitar que el dinero, nuestra moneda, pierda poder, pierda valor, ¿sí? La elasticidad es una facultad que tiene la autoridad monetaria y que lo que busca es simplemente, en aplicación de sus políticas monetarias, conservar ciertos indicadores en la economía, ¿no? Lo decía ya Milton Friedman, ¿no? La inflación es un problema netamente monetario y que básicamente proviene cuando hay mucho dinero en circulación en la economía. Entonces, con la elasticidad, el Banco Central de Reserva lo que hace es meter más dinero en circulación en la economía o retirar dinero de circulación de la economía, ¿no? Entonces, pues, cuando hay inflación, el Banco Central de Reserva lo que va a procurar hacer es básicamente, pues, reducir el consumo de la familia, que gasten menos para contener, pues, las presiones inflacionarias, ¿ya? Entonces, elasticidad tiene que ver con el incremento o disminución del dinero en circulación en una economía, ¿sí? A ver, ley de Gresham, o Gresham, le dicen algunos, ¿no? Él mencionaba, pues, lo que dedujo luego de haber observado, pues, ¿no? Qué es lo que pasaba en una economía cuando habían dos monedas que tenían el mismo valor nominal, pero diferente valor real. Fíjate, imagínate que esta sea una moneda de 1 sol, pero hecha de oro, y esta también moneda de 1 sol, pero hecha de plata. Ambos circulando en la economía. ¿Qué es lo que pasaba? Las personas, dice, que utilizaban para el intercambio la moneda de plata, pero cuando llegaba a sus manos una moneda de oro, se las guardaba. ¿Por qué se las guardaba? Porque la moneda de oro, específicamente el oro, tiene depósito de valor. El oro por sí mismo vale más que la plata, pues, ¿no? En cambio, utilizaban la plata como medio de pago, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es lo que pasaba? La moneda de menor valor real terminaba desplazando a la moneda de mayor valor real. Y eso ocurre, pues, chicos, ¿no? Eso ocurre. ¿Ya? A ver, hablemos de la teoría cuantitativa del dinero. Aquí vamos a derivar finalmente pues en una fórmula que nos deja Irving Fisher, economista norteamericano, donde nos demuestra que incrementar o disminuir la cantidad de dinero en circulación en la economía va a provocar un cambio en los niveles de precios. Lo que decía ya antes Milton Friedman, ¿no? Oye, si tú metes más dinero en la economía, va a provocar inflación, ¿sí? Si tú retiras dinero de la economía, va a reducir la inflación. Un ejemplo con pescaditos y manzanita para que se entienda, ¿ya? Al final, pues, simplemente vamos a nombrar la fórmula nada más. En una economía, imagínate que solamente se producen dos bienes, pescados y manzana, y solamente produce 4 unidades de pez a $5 y 6 unidades de manzana a $1 cada uno. En esa economía solamente hay tres personas. Una tiene 6, la otra tiene 8 y la otra tiene $12. En la economía solamente circulan $26. Estas familias, estas personas empiezan a gastar, ¿no? Y la primera, un pescado y una manzana, se gasta sus $6. La segunda, un pescado y 3 manzanas, se gasta sus $8. La tercera, 2 pescados y 2 manzanas, se gasta sus $12. Entonces al final te das cuenta que en la economía sigue circulando los $26. ¿Qué es lo que pasa ahora si metemos más dinero en la economía, pero la producción del país, es decir, la generación de riqueza, no se ha incrementado?
Metemos más dinero, pero el país sigue produciendo lo mismo. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Habiendo más dinero y poca producción, va a provocar escasez. Veamos por qué. Ya, se sigue produciendo 4 unidades de pescado a $5 y 6 unidades de manzana a $1. Pero ahora las personas tienen el doble de dinero. La primera tiene 12, la segunda 16 y la tercera 24. Ahora circula en la economía $52. Hemos incrementado la cantidad de dinero. La primera empieza a gastar 2 pescados, 2 manzanas, se gasta sus $12. La segunda, 2 pescados, 4 manzanas nada más puede comprar, se gasta $14. La tercera va a comprar y ya no encuentra nada. No gasta nada. Entonces te das cuenta, hay más dinero, pero en la economía sigue circulando $26. Yo te pregunto, cuando hay más dinero y hay pocas unidades en producción, ¿qué va a pasar con esas pocas unidades? ¿Las familias se van a pelear o no se van a pelear por esas pocas unidades? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? ¿Mm? Claro. ¿Y qué van a hacer? Van a estar dispuestos a pagar lo que quieran, pues lo que puedan, ¿no? Por esas pocas unidades. Y cuando están dispuestas a hacer eso, los precios van a subir, pues, ¿no? El pescado puede subir de 5 a 7 a 9, la manzana de 1 a 2 a 3. ¿Y va a generar? No va a generar incremento de los precios. Y al fin, ¿no va a generar inflación? Esa es la teoría cuantitativa del dinero, chicos, ¿ah? Si se incrementa la cantidad de dinero en circulación, se incrementará el nivel general de los precios, ¿no? Y aquí está la teoría que nos deja Irving Fisher, ¿ah? Ahí está. Simplemente es la multiplicación de la masa monetaria, la cantidad de dinero en circulación en la economía, por la velocidad de circulación del dinero en la economía, es igual al nivel general de precios por la producción del país. ¿Qué decía Irving Fisher? La velocidad de circulación del dinero la podemos considerar constante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de velocidad de circulación del dinero, estamos hablando pues del número de veces que el dinero pasa de una mano a otra, ¿no? Yo, por ejemplo, si gano 3.000 soles, esos 3.000 soles yo los voy a gastar para pagar a mis proveedores. Pago mi luz, pago mi agua, pago mi gas, etcétera, etcétera, ¿no? Esos proveedores de lo que yo le estoy dando también van a pagar lo mismo, pero a sus proveedores, etcétera. Y el siguiente periodo va a ocurrir lo mismo. Yo le pago a mis proveedores a sus proveedores, etcétera. Entonces, eso no va a cambiar, decía Irving Fisher. Por eso que podemos considerar la velocidad de circulación del dinero como constante. Lo mismo la producción de un país. La producción de un país no pasa de 200 millones a 500 millones. No, pasa de 200 millones a 200,05 millones. Cambia muy poquito y por tanto lo podemos considerar constante. Entonces, en esta ecuación, si tú tienes V constante y Q constante, te das cuenta que es una función que solamente depende de M y de P. Depende de la masa monetaria y depende del nivel general de precios. Entonces yo te pregunto, matemáticamente nada más, ¿qué pasa si yo incremento M? ¿Qué va a pasar con P? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Chicos, si aumento M, ¿qué pasa con P? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar, pues chicos. Es como si primero vale 5, entonces P vale 5. Ahora vale 10, entonces P vale 10, pues. Y si lo disminuyo, también P va a disminuir. Por lo tanto, hay una relación directa entre ambas. Y ahí se cumple la teoría cuantitativa del dinero, pues. Aumenta la masa monetaria, aumenta el nivel de precios, ¿ya? Entonces, esa relación es la que finalmente, pues, demuestra Irving Fisher, ¿sí? Una relación directa entre la masa monetaria y el nivel general de los precios, ¿sí? Perturbaciones en el sistema Profe, financiero. Sí, profe, disculpe que lo interrumpe. Eso es lo que pasa en los países desarrollados, ¿cierto? en todos los países, en todos los países, ¿ya? ¿Por qué? Porque el incremento de dinero en circulación tiene que estar a la par con la riqueza que ahora tenga el país. De repente mañana al presidente de la República se le ocurre, pues, oye, vamos a inyectar a la economía 500 millones de soles. Oye, ¿podrá hacer eso? ¿Ah? Primero que nada, hay que ver si la producción ha aumentado, porque recuerda, lo mismo producido, pero ahora con más dinero. ¿Qué va a provocar? Que todas las personas que ahora van a tener más dinero se van a pelear por las pocas unidades producidas. Y eso va a generar que se incrementen los precios. Y ocurre en todas las economías, ¿ya? ¿Está claro? Hablemos Sí, de las profe. perturbaciones en el sistema Gracias. financiero, ¿ya? La inflación es una perturbación. La inflación se define como el incremento sostenido permanente del nivel general de los precios. Los precios suben, 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 suben y no dejan de parar. Y eso a lo largo del tiempo pues provoca que nosotros perdamos poder adquisitivo. Hay diferentes niveles de inflación. Y esa inflación se mide como una tasa
porcentual obviamente, medida a nivel anual. Fíjate, cuando ese nivel de inflación anual ya es mayor que el 0%, pero menor del 10%, se habla de una inflación moderada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Los precios cambian muy lentamente, no nos afectan mucho, no nos preocupamos, pero ojo, sí suben los precios, ¿ah? Suben los precios. En cambio, cuando la inflación anual ya es superior al 10%, pero inferior al 1000%, ya hay una inflación galopante. Los precios empiezan a cambiar con mayor velocidad, ya nos empiezan a afectar, ya nos empezamos a preocupar. Las familias empiezan a adquirir más bienes duraderos, empiezan a reducir sus gastos, ya casi nadie te quiere prestar dinero. Esa es la inflación galopante. Ahora, cuando el índice de inflación anual ya supera pues el 1000%, tenemos una hiperinflación. Los precios ya se disparan rápidamente. Si tú tienes dinero guardado, tu dinero va a perder mucho poder adquisitivo. Y sobre todo, empieza pues la crisis social. Las familias van a ver que ya no les alcanza su dinero o que prácticamente no tienen nada. ¿Ya? Importante. Nosotros hemos pasado por una inflación a finales pues del primer gobierno de Alan García, cerca de 7000 y tantos %. ¿Ya? A ver, hablemos del sistema financiero, chicos, para avanzar lo más que podamos acá. A ver, cuando hablamos del sistema financiero, estamos hablando de un sector de la economía que lo conforman instituciones financieras, empresas, tanto públicas o privadas, ¿no? Que van a facilitar el flujo de recursos financieros desde aquellos agentes económicos llamados superavitarios que tienen excedentes de liquidez hacia los agentes económicos deficitarios que tienen necesidad de liquidez, tienen escasez de liquidez, ¿no? Entonces, fíjate, el dinero va a fluir desde quienes les sobra a quienes les falta, para cualquier motivo, ¿ah? Para cualquier motivo. Y entre ellos va a haber un intermediario financiero que básicamente va a cumplir un rol de facilitador de ese flujo de dinero, ¿ya? Así es, Carlos, ¿no? Las familias con más dinero y habiendo poca producción van a procurar comprar lo más que puedan, ¿sí? Bien, retornemos acá entonces. Este intermediario financiero es el que va a facilitar ese flujo desde quienes tienen excedentes de liquidez hacia quienes tienen escasez de liquidez, ¿no? Entonces, ese flujo pues va a generar que este intermediario le tenga que pagar un interés, una rentabilidad al superavitario, que normalmente es baja. Pero ya cuando el intermediario se hace de ese excedente de liquidez del superavitario, se lo va a prestar pues a los deficitarios. Y por eso le va a cobrar una tasa de interés, una rentabilidad que normalmente es alta. Y de ahí pues la ganancia que tiene la banca, ¿no? ¿El Estado también interviene en este sistema financiero? Sí, a través de dos instituciones, ¿ya? La Superintendencia de Banca y Seguros CFP y la Superintendencia del Mercado de Valores, dependiendo del tipo de mercado en donde se actúe. A ver, hablemos de la intermediación directa. La intermediación directa es la que se da en el mercado de valores, Bolsa de Valores de Lima específicamente. Acá el intermediario tiene un papel muy poco importante, pero está ahí. Él va a facilitar el flujo de los superavitarios hacia los deficitarios, pero solamente cobrando comisiones en la Bolsa de Valores. ¿Ya? Solamente cobrando comisiones. Acá, por ejemplo, el superavitario sabe a dónde va a llegar su dinero, es decir, va a conocer al deficitario. El deficitario sabe de dónde está viniendo el dinero, es decir, de qué superavitario. Acá, quien asume el riesgo de todas las operaciones es el agente superavitario. ¿Sí? El agente superavitario. ¿Qué es lo que se negocia acá en esta intermediación directa? Títulos, valores, como bonos, acciones, ¿ya? Quienes normalmente actúan como superavitarios, AFP, compañías de seguros, el Sistema Nacional de Pensiones, los fondos mutuos, las familias, los bancos, empresas, etcétera, ¿ya? Y los deficitarios normalmente son los que necesitan dinero, que pueden ser familias, pueden ser empresas o puede ser también el mismo Estado, porque necesitan para algo dinero, para producir, para hacer inversión pública, para gastos en general, ¿ya? Y la intermediación indirecta, acá ese intermediario ya tiene un papel más importante. Este intermediario acá lo que va a buscar es básicamente pues concentrar la riqueza del superavitario para prestárselo al deficitario. Y como tiene un papel importante, quien asume la responsabilidad de obviamente los fondos transferidos es este
intermediario indirecto. Y el intermediario indirecto se representa pues en el país a través del sistema bancario y no bancario. En el sistema bancario puede estar la banca estatal o la banca privada. Lo importante y lo que lo diferencia del sistema no bancario es que aquí te ofrecen diversidad, múltiples productos financieros. Por ejemplo, acá tienes cuenta de ahorro, cuenta corriente, acá tienes leasing, acá tienes factoring, acá tienes pues una serie de productos financieros. En cambio, en el sistema no bancario también es un intermediario, pero se dedica, se especializa a algunas cosas nada más. Por ejemplo, las compañías de seguro, simplemente póliza de seguro. Las AFP simplemente conservan pues las contribuciones de las personas que quieran aportar para una futura jubilación. Nada más. Ya, esa es la diferencia, la diversidad de productos financieros, ¿sí? El Estado vende los bonos. El Estado no solamente es regulador en la economía, Carlos, ya a través, en el caso del mercado de valores, a través de la superintendencia del mercado de valores. El Estado también puede intervenir como superavitario. El Estado puede entrar a comprar bonos, acciones. El Estado también puede intervenir como deficitario. El Estado puede salir a vender bonos, acciones, ¿no? Porque necesita dinero, ¿ya? No solamente es regulador, cumple un papel muy complejo en la economía. A ver, hablemos del crédito, chicos, ¿no? El crédito, pues, no es otra cosa que una operación financiera, a través del cual, pues, un agente, al cual se le llama, pues, acreedor, le presta o cede un bien o servicio o dinero a otro agente llamado deudor. ¿Para qué? Para que en un tiempo determinado le devuelva lo cedido más un valor adicional que es un interés. Y aparecen, pues, varios elementos dentro del crédito, ¿no? Aparecen varios elementos, no solamente, pues, el acreedor y el deudor, sino también el monto o el valor cedido, el tiempo de pago. Además, dos elementos importantes, ¿no? La confianza y la promesa de pago. La confianza es, pues, justamente investigar al deudor, a ver si realmente tiene capacidades de pago. Y la promesa de pago es la garantía, a ver qué me vas a dejar para que tú puedas cumplir, ¿no? Tu pago. Hablemos del Banco Central de Reserva, chicos. El Banco Central de Reserva, que recuerda, que es una institución autónoma que en nombre del Estado aplica pues políticas monetarias, ¿no? Surge pues en 1924 más o menos, ¿no? Pero como un banco privado. Banco pues que va a buscar simplemente manejar el crédito y la emisión básica monetaria. Luego ya empieza a cumplir pues una serie de funciones, ¿no? En 1932 ya se convierte pues en autoridad monetaria, ¿sí? Muchas de sus funciones: regula la moneda y el crédito, administra las reservas internacionales, emite billetes y monedas e informa periódicamente sobre las finanzas internacionales, ¿ya? Solamente para terminar, chicos, ¿sí? Respecto pues a los instrumentos de política monetaria, maneja la tasa de encaje legal para controlar la cantidad de dinero que está circulando en la economía, maneja pues la tasa de interés referencial, del cual nace la tasa de interés, porque los bancos nos pagan a nosotros como superavitarios o nos cobran a nosotros como deficitarios, ¿sí? También está pues la intervención en el mercado cambiario, modificando pues el tipo de cambio para aumentar o disminuir la cantidad de dólares o soles o dólares que circulan en la economía, ¿ya? Bien, chicos, ya ahí nos estamos quedando, ¿ya? Ahí nos estamos quedando, ¿sí?